El día de hoy les traigo un video sobre el arte mesopotámico. Les aviso antes de comenzar que en este canal también hice un video sobre el arte de la prehistoria y otro sobre el arte en Egipto. Así que si los necesitan o si simplemente quieren ir a verlos, les dejo en la cajita de descripción un link con una lista de reproducción donde van a estar estos videos en orden cronológico. He hecho varios sobre movimientos artísticos, pero en esta lista de reproducción van a encontrarlos de manera organizada, ¿sí? Por años. Hasta ahora, en la cronología, vamos 3 videos: prehistoria, Egipto y ahora Mesopotamia. También les aviso antes de comenzar que en la descripción tienen anotados los momentos destacados, es decir, cuando comienzo a hablar del contexto histórico, así como también de la arquitectura, la pintura y la escultura, por si necesitan uno de ellos en específico, así no tienen que comerse todo el video. Mi nombre es Anita Artisteando y sin más blableríos, adentro el video. Arranquemos con el contexto histórico. El arte en la Mesopotamia se ubica entre los años 3700 y 539 a.C. aproximadamente, precisamente en el momento en que los persas llegan a este territorio. Este territorio en la actualidad serían Irak y parte de Siria. El nombre Mesopotamia fue otorgado por los griegos. Este significa entre ríos, como mi provincia. Suena la marcha de Urquiza, que no puedo poner porque me salta copyright. ¿Por qué se llama Entre Ríos? Bueno, básicamente porque está justamente ubicado entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Estos ríos fueron de gran importancia para el desarrollo de estas culturas y pueblos, como los sumerios, los acadios, los asirios y los babilonios. Uno de los desarrollos más importantes de la Mesopotamia, llevado a cabo más que nada por los antiguos sumerios, es la escritura cuneiforme. Este es considerado el primer sistema de escritura de la humanidad. Primero se desarrolló para lograr llevar algunas cuentas administrativas, aunque progresivamente algunos escribas y sacerdotes comenzaron a anotar, apuntar algunas de las crónicas más importantes de los sumerios. En la Mesopotamia se desarrollaron desde el Neolítico hasta la caída de Babilonia diferentes manifestaciones que podemos considerar artísticas y culturales. También se desarrollaron técnicas como la escultura, la pintura, la cerámica, la arquitectura y los mosaicos, y ni hablar de que utilizaron diversos materiales para la realización de estas cosas. Estos materiales eran naturales y también los usaban para crear otros, como en el caso de la arcilla, con la que fabricaban ladrillos. Así es, ladrillos. Algo que tienen en común todas estas civilizaciones, como las que ya hablé y las que voy a hablar próximamente, es que están envueltas tanto en política como en religión. Este fundamento político es llamado teocracia, donde el gobierno se considera ejercido directamente por Dios. Esto es lo que generó el desarrollo del arte en función del Estado y del culto religioso, sin limitarlo e incentivando la originalidad y el valor artístico y cultural que posee. Ahora adentrémonos en las características generales del arte en la Mesopotamia. Como mencioné recién, uno de sus roles más importantes, el del arte, es que era utilizado para el Estado mediante la religión. Por ejemplo, las edificaciones se fundamentaban a partir de la religión. Lo mismo pasa con la realización de las esculturas, que tenían un fin espiritual. Otra de las características es que las constantes guerras por las que atravesaban estas personas eran plasmadas en diferentes superficies. En estas historias se glorificaban las victorias militares. Como dice el dicho, la historia la escribe quien la gana. Y la última característica general que les voy a mencionar es que el fin de todas sus manifestaciones tenían un fin utilitario, es decir, de uso y a su vez religioso. Bien, ya sabiendo esto, adentrémonos directo en la pintura. La pintura, esta civilización la generó para embellecer la arquitectura. Actualmente han sobrevivido muy pocas construcciones debido a los materiales que usaban, que no tenían mucha perdurabilidad.
La finalidad de la pintura para estas personas era expresarse de manera decorativa, tanto en la arquitectura como en la cerámica. Las temáticas que usaban estaban relacionadas al culto a las divinidades y las conquistas, como dije recién. No tenían muchos colores para usar porque no había tantos materiales de los que extraer pigmento, básicamente. Es por ello que vamos a encontrar cuando veamos pintura de esta civilización que hay 3 colores que predominan, los cuales son el azul, el rojo y el blanco. Otra cosa a tener en cuenta es que sus imágenes no poseen perspectiva. Falta muchísimo para que toquemos el tema perspectiva. Es recién en el Renacimiento. Así que en esta civilización no lo vamos a encontrar. El tamaño de las imágenes, más que nada de las personas que pintaban, era proporcional según la jerarquía de quien se representaba. O sea, un gobernante era mucho más grande que una persona con menor rango. No les interesaba mucho marcar la realidad objetiva tampoco, ni tampoco se regían de cánones anatómicos, es decir, no respetaban el canon de la figura humana, ¿no? Dónde va la cabeza, dónde va el pecho, dónde va el ombligo, eso no se respetaba. La idea era representar, en el caso de personas, lo que habían hecho estas personas, no exactamente cómo eran. Bien, ahora pasemos a las esculturas y a los relieves. La escultura de la Mesopotamia también poseía un fin utilitario. Su simetría se encontraba regida por la ley de frontalidad, al igual que los egipcios. ¿Qué es la ley de frontalidad? Esta ley la usaban los egipcios. Pretendía conseguir la mayor claridad posible al representar varios puntos de vista en una sola imagen. Las cabezas se dibujan de perfil, pero los ojos de frente. Los cuerpos también van de frente, de la cintura para arriba, con las piernas de costado y un pie delante del otro. Es de esta manera que ellos podían incorporar distintos aspectos humanos, como el movimiento y la quietud al mismo tiempo. Y otra cosa a destacar es que, al igual que en la pintura, el cuerpo tampoco se realizaba de manera proporcionada. Las esculturas no son de un gran tamaño como si lo eran en Egipto. Esto se debe a la escasez de materiales, los cuales iban desde piedra, bronce, terracota, alabastro, piedra caliza, obsidiana, jaspe, entre otras. Los relieves eran utilizados para decorar los muros de los palacios y solían contar la historia de los logros y triunfos del monarca. También los representaban recibiendo sus triunfos frente a sus cortesanos. Hay algunos bajorrelieves que poseen un gran tamaño, los cuales servían de una manera para proteger la muralla de sus ciudades. Estas representaciones consistían en animales fantásticos que protegían de manera espiritual. Y en estos hay un gran realismo. Esta civilización tiene esculturas muy famosas y voy a pasárselas a contar. El primero es el estandarte de Ur. Este data de la época de los sumerios, hacia el siglo XXVI a.C. Está elaborada con la técnica de taracea, que es un trabajo de incrustación de diferentes materiales, los cuales son, en este caso, concha, cornalina, caliza, lapislázuli, mármol, marfil y betún. Mide 21,7 de alto por 50,4 de ancho. Pesa nada más y nada menos que 124 kilos. Y además posee una escritura cuneiforme. Fue descubierta aproximadamente entre 1927 y 1928 y hoy está en el Museo Británico. Inserte meme, devuelvan el Moai. Lo que estamos viendo es una reconstrucción, ya que la original estaba destruida en mayor parte cuando la encontraron. Se supone que este estandarte hace referencia a una victoria. Los dos paneles principales del estandarte de Ur se denominan convencionalmente cara de la guerra y cara de la paz. Cada uno de ellos se divide verticalmente en 3 niveles o frisos que deben ser leídos a la manera sumeria, de abajo para arriba y de derecha a izquierda. Todos los personajes están representados parcialmente de perfil, rostro y piernas, y parcialmente de frente, hombros y ojos, en tanto que los animales están colocados casi completamente de perfil, a excepción de los cuernos de los bovinos, ¿no? Recuerden, esto de rostro y piernas de perfil, hombros y ojos de frente es la ley de frontalidad. El lugar en la sociedad de estos personajes se evidencia mediante el tamaño, la ropa y la posición.
Cuanto más grande, más poderoso. El panel más importante, obviamente, es el de la paz, ya que describe un lugar donde la gente está unida. Otra de las esculturas importantes es la estela de Naram-Sin. En ella se narra únicamente por una sola cara la victoriosa campaña del rey acadio contra los Lulubi. El rey está en lo alto de una montaña con un pie sobre un enemigo caído, como estarán viendo. Otro de los jefes está de rodillas, atravesado por una lanza, y el otro está todavía de pie. Se cree que es Satuni, el rey de los Lulubi, que está juntando las manos, suplicando, pidiendo clemencia, ¿no? En esta composición también vemos dos astros solares. La estrella del alba, que es Ishtar, la Venus babilónica, y Sin, que es el astro lunar. Debajo del soberano, del rey, aparecen los soldados que están como subiendo por una ladera o por una montaña. La estructura de la estela nos induce, nos lleva a una visión que va en ascenso, ¿no? Vamos viendo todo el episodio desde que ellos se van arrastrando hacia la cima hasta que llegamos a Naram-Sin. Los personajes están individualizados a través de gestos, sobre todo los enemigos, que están diferenciados porque tienen el pelo peinado con una colita. El material de la estela de Naram-Sin es piedra arenisca rosada. Mide 2 metros de altura y hoy está en el Museo del Louvre. Yo sé que esta parte del video está siendo un poco tediosa quizás, y es que yo creo que es muy importante conocer a cada una de estas esculturas tan famosas porque hablan de lo que es esta civilización. La tercera escultura que les quiero mencionar es el Código de Hammurabi. Es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se han encontrado y uno de los ejemplares mejor conservados. En esta estela se hallan grabadas 282 leyes del Código Hammurabi, donde el rey Hammurabi las recibe de manos del dios Shamash. Shamash era el titular de la justicia. La estela fue encontrada en Susa, Irán, a donde en el año 1200 a.C. fue llevada como botín de guerra por el rey de Elam, Shutruk-Nakhunte. Está redactado en primera persona y relata cómo los dioses eligen a Hammurabi para que ilumine al país y asegure el bienestar de la gente. El Código de Hammurabi mide 2,4 metros de alto y data del 1901 a.C. aproximadamente. Actualmente también está en el Museo del Louvre. La anteúltima escultura que les voy a mencionar es el Obelisco Negro. Esta es una escultura de piedra caliza negra con escenas en bajo relieve e inscripciones que conmemoran las hazañas del rey Salmanasar III. Salmanasar III reinó en Asiria entre los años 858 y 824 a.C. Justo un año antes de su muerte, Salmanasar mandó colocar este obelisco en la plaza central de Nimrud. Así que podríamos decir que es un monumento público, básicamente. En él hay 20 escenas en relieve, 5 por cada lado, que representan a 5 reyes ofreciendo tributos y postrándose ante él. Y la última escultura que les voy a mencionar les va a sonar muchísimo el nombre, sobre todo si vieron El Exorcista. Y estoy haciendo referencia al señor Pazuzu. Pazuzu es el rey de los demonios del viento. Es hijo del dios Anbi o Anu en la mitología mesopotámica. Para los sumerios también representaba el viento del suroeste que traía las tormentas y también era el portador de la peste y las plagas, del delirio y de la fiebre. Yo creo que les dejé un datazo para cuando se junten con gente. ¿Viste El Exorcista? ¿Sabes de dónde proviene Pazuzu? De la Mesopotamia. Bien, ahora vamos a adentrarnos en la cerámica de la Mesopotamia. Las cerámicas estaban relacionadas estrechamente con el desarrollo y el crecimiento de las ciudades, en especial con el excedente de la producción agrícola. Para el desarrollo de la agricultura necesitaban recipientes para poder transportar la bebida y la comida, así como también para almacenar y conservar. Es por eso que se realizaron en enormes cantidades y fue de suma importancia para el comercio de larga distancia. La cerámica artística era tan importante como clave para diversas funciones de la Mesopotamia. Además, la cerámica también tenía un fin religioso. También crearon una técnica la cual se llama ladrillo vitrificado.
Esta técnica era muy importante y además era estética y era utilizada especialmente para recubrir diversas superficies. Esta técnica consistía en la cocción de los ladrillos de barro a los que se les aplicaba un barniz, generalmente era plomo u otro elemento. Este barniz lo que hacía era generar un aspecto esmaltado en la superficie. Además le generaba una mayor dureza al adobe, así como mucha más resistencia. Esto obviamente era decorativo nada más. Servía para adornar las paredes de los templos que eran más importantes. El ejemplo de la utilización del ladrillo vitrificado que tenemos de la Mesopotamia es la puerta de Ishtar, que es una puerta que es hermosa. Esta fue una de las puertas monumentales de la muralla interior de Babilonia, a través de la cual se accedía al templo de Marduk, donde se celebraban las fiestas de Año Nuevo. Mide nada más y nada menos que 15 metros de altura por 24,5 metros de ancho. El nombre de Ishtar lo recibe de la diosa Ishtar, a la que estaba consagrada. Fue construida aproximadamente en el año 575 a.C. por Nabucodonosor II. Este nombre, si están estudiando, van a tener que aprenderlo y memorizarlo, porque yo nunca me lo pude sacar de la cabeza. Es Nabucodonosor. Esta puerta en específico estaba además en el lado norte de la ciudad. Se compone de adobe y ladrillo vitrificado y está en su mayoría pintada de color azul por el lapislázuli. Este color hacía que contrastara y llamara mucho más la atención que los otros edificios que lo rodeaban, que estaban por lo general pintados de dorado o rojo. La parte inferior y el arco de la puerta están decorados por filas de grandes flores muy parecidas a las margaritas. También contaba originalmente con 2 esfinges dentro del arco de la puerta, que lamentablemente hoy no existen más. Los restos de la puerta fueron descubiertos por los alemanes entre 1902 y 1914. La mayoría de estos restos se trasladaron a Alemania y se reconstruyó la puerta en el Museo de Pérgamo de Berlín en 1930, lugar en el que sigue hasta el día de hoy. Y bien, ahora adentrémonos en la última parte del video, que es la arquitectura en la Mesopotamia. Y prometo que ya se termina el video. El arte mesopotámico se caracterizó, en su gran mayoría, por la arquitectura. Y esta se divide en 4 tipos de construcción: templos, palacios, murallas y tumbas. También, obviamente, existieron viviendas, ¿no? Pero estas 4 que les mencioné son las más características. Los templos que formaron parte de la Mesopotamia estaban constituidos por un patio amurallado. El elemento más característico de los templos es este espacio que está ubicado a uno de sus lados y es llamado sigurat. El sigurat consistía en una torre cuadrada que tenía varios pisos de manera escalonada, en cuya cima estaba el santuario. Dentro de los templos se podían encontrar espacios para el cultivo, también talleres destinados a la fabricación de varios utensilios y espacios para rebaños de animales, o almacenes que eran destinados a la cosecha. Por otro lado, el palacio no tenía una forma concreta, es decir, en específico de hacerse. Estas edificaciones eran de diferentes tamaños y se conectaban entre sí a partir de galerías y pasillos con patios que eran bastante grandes, que además estaban rodeados de murallas. Incluso adentro, en el centro, tenía un patio. Las murallas, como su nombre lo indica, eran específicamente para guardar, para proteger las ciudades. Eran paredes verticales en ángulo recto, que estaban además reforzados por torres. Estas murallas tenían una puerta, obviamente, por la cual acceder, y estaban realizadas de bóveda de medio cañón. Además, tenían estatuas que protegían, una de cada lado, al lugar. Por otro lado, las tumbas se edificaron a modo de hipogeo. ¿Qué es el hipogeo? Bueno, básicamente es una bóveda subterránea que se usaba en ese momento en la antigüedad para conservar los cuerpos. Estaba realizada con ladrillos y tenía varias cámaras. Ahora voy a mencionarles 2 construcciones que me parecen muy importante conocer, y una es los jardines de Babilonia, que seguramente en algún momento los has escuchado mencionar.
Los jardines colgantes de Babilonia son una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fueron construidos en el siglo VI a.C. durante el reinado de Nabucodonosor II en la antigua ciudad de Babilonia, la cual estaba a orillas del río Éufrates. Las aguas para regar las plantas eran traídas desde las orillas del río. En los jardines se plantaban palmeras y árboles frutales como el dátil y los cocos. Son la única de las 7 maravillas cuya ubicación no se ha establecido definitivamente. Casi que no hay datos. Las imágenes que tenemos son dibujos, nada más. Lo cual aumenta más su mística. Y la última construcción es el Zigurat de Ur. Zigurat de Ur fue un templo ejecutado en honor a la diosa Nana o diosa de la luna. Este templo está casi impecable. Solamente perdió algunos de sus niveles superiores, pero está espectacular. Los Zigurat eran una especie de templo que usaban los sumerios, los babilonios y los asirios. Ahí no se hacían actos públicos ni tampoco ceremonias. Era como la casa de los dioses. Gracias al Zigurat ellos podían estar cerquita de estos dioses. Y bueno, hasta acá el video del día de hoy. Sé que este resumen, que es recontra breve, fue muy largo, pero bueno, hay un montón de cosas que uno no las puede pasar por alto. En la descripción, además de los videos anteriores sobre la cronología de la historia del arte, les voy a dejar los nombres de los libros que yo utilicé. Ahora podés hacerte miembro de este canal. Por suerte hemos llegado al fin después de 2 años de arduo trabajo. Si te unís a la Artisbanda Premium vas a poder acceder a un Discord donde voy a estar subiendo todos estos libros para que los puedan descargar. Así que nada, si tenés ganas, pues podés unirte en el botoncito de ahí abajo. Eso a mí me ayuda un montón porque yo aún no monetizo estos videos. En la cajita de descripción también te voy a dejar mis redes sociales, tanto mi Instagram donde subo todo mi trabajo. Ahí aviso cuando hay video nuevo y cuando transmito mi canal de Twitch. También tengo un grupo de difusión donde voy avisando siempre que hay alguna novedad. Y también te dejo el link de mi canal de Twitch, donde podés ir a seguirme. Ahí transmito de martes a viernes a partir de la 1 del mediodía. Está lleno de mosquitos. Por lo general estoy hablando de arte en Twitch, pero a veces vemos películas, series, charlamos de todo un poco. Así que nada, si tenés ganas de venirte, pues la Artisbanda de Twitch te va a estar esperando con los brazos bien abiertos. Y bueno, ahora sí me dejo de blableríos porque este video fue eterno. Para que se den una idea, la grabación duró 1 hora. Te mando un beso enorme. Yo soy Anita Artisteando y nos vemos la próxima. Chau, chau.